Amén. Gracias, Señor, en esta noche también estamos reunidos tratando con la ayuda del Señor el libro de Hechos. Para el siguiente jueves o los próximos jueves o en adelante, ¿no? Tratar el libro de Daniel. Entonces, ahora para empezar vamos a ubicarnos a esta última parte de este estudio de Hechos que en otro momento vamos a retomar. Pero ahora nos habíamos quedado en Hechos 6, capítulo 6, del 1 al 7. Ahora esta noche vamos a ver Hechos, capítulo 6, del 8 al 15. Del 8 al 15. Entonces todos vamos a dar ese tiempo, ya nos ubicamos, Hechos 6, del 8 al 15. Ahí en nuestros sitios, en nuestros hogares, donde estemos, nos ubicamos en Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. A ver, Hechos, capítulo 6, del 8 al 15. Entonces voy a leer, y ustedes también en sus respectivos sitios, en respectivos lugares. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor en este capítulo 6, versículo del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo. Nos ponemos delante de ti, seas ayudándonos a través de esta porción de tu palabra, que en esta noche nos permites estudiar. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a ser fortalecidos por esta palabra, ser guiados por esta palabra, con la sabiduría y el entendimiento que tú solamente puedes dar a los que te piden, a los que te buscan y a los que, Señor, creen que toda sabiduría, toda enseñanza, toda inteligencia viene de ti y lo necesitamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, guíanos y también bendiga, guía a tus hijos que están en diferentes lugares, también procurando estudiar tu palabra y escuchándote, buscándote de diferentes maneras, y que este estudio pueda ser parte de ese alimento, parte de esa ayuda, parte de esa bondad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ponemos delante de ti. Enséñanos, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos versículos? Del 8 al 15. Ajá. Y con tranquilidad pueden hablar, participar. Con tranquilidad, estamos en este estudio y participamos, preguntamos, compartimos. Entonces son
8 al 15. El título de nuestras Biblias, ¿qué título tienen en sus Biblias? En nuestra mayoría Biblia, que es la Reina Valera, dice el título que es Arresto de Esteban. Ya por medio del pastor Isaac, que desde el capítulo 1 nos estaba guiando jueves a jueves las enseñanzas, ¿no? Y el último fue que trató del capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Ya ahí nos hablaba de un personaje, de este personaje que hoy también vamos a ver, que es Esteban. Ya en el anterior estudio, el jueves anterior, la Biblia, el evangelista que escribe el libro de Hechos, ¿quién es? Lucas. Ajá, Lucas. ¿Y qué profesión tenía Lucas? Médico. Ajá, era un médico. En ese tiempo eran médicos. Entonces, entre el grupo de seguidores de Cristo que se habían hecho cristianos, había diferentes, ¿no? De diferentes oficios, de diferentes clases sociales, y entre ellos, por ejemplo, tenemos a un médico. Un médico siendo médico, teniendo conocimientos, quizás por encima del promedio de su tiempo, pero igual él no confió en su sabiduría, sino él confió en el Evangelio de Cristo y se rindió a los pies de Cristo. Él escribe el libro de los Hechos. Y en el capítulo 6, al escribir, él menciona que se eligen 7 diáconos. Y entre ellos estaba Esteban, dice Hechos 6, 5. De nuestro hermano Abraham, con la ayuda de Mateito, a ver, Hechos 6, 5. Palabra del Señor dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces ahí encontramos, uno de ellos es Esteban, que era para el servicio, ¿no?, de la diaconía. Hermano Abraham, eso es lo que también tienes algo en común con Esteban, hermano Abraham. Tienes un ministerio que también lo tenía entre los varios ministerios que tenía Esteban. Tenía el ministerio de ser diácono, pero también él tenía el ministerio de llevar la palabra de Dios, ¿no? El ministerio de llevar las buenas nuevas. Entonces, y eso vamos a verlo justamente en estos versículos del 8 al 15. Ya volvamos a esa parte. Entonces, de este Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que tenía buen testimonio, era lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Este Esteban, de él continúa hablando el escritor del libro de Hechos, Lucas, ¿no? Y vamos a detenernos en lo que le pasó a Esteban. Quizás no en su rol de diácono, sino en su otro rol o su otro llamado que tenía, ¿no?, o ministerio, que es el de llevar la palabra de Dios, de evangelizar. En el versículo 8 nos dice que Esteban, que ya hemos visto en los versículos anteriores, ahora nuestro hermano Abraham ha leído, y Esteban lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, Esteban, un cristiano, dice, era lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué tipo de prodigios y señales haría, no? Seguramente la que Jesús hacía, la que los apóstoles hacían. Pedro, Juan,
y los demás apóstoles, señales y prodigios. Eso hacía, dice, ¿dónde? Entre el pueblo. Eso hacía Esteban. ¿Qué hacía Esteban? Él predicaba el evangelio de que Jesús es el Salvador, que Él ha venido y Él ha muerto, pero también ha resucitado. Y todos necesitamos ser salvos. Y el único que nos puede salvar es Dios, por medio de Jesucristo. Entonces el único que nos puede salvar es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo está muerto o está vivo. Murió en un momento, pero ahora ha resucitado. Ha resucitado. Y eso es lo que Esteban predicaba, ¿no? Jesucristo ha resucitado. Muchos de ellos conocían que Jesucristo, ¿no?, fue crucificado, pero pocos creían ha resucitado. Eso es una locura o eso es algo inexplicable, ¿no? Pero justamente esa palabra que parece locura es lo que predicaba Esteban, y no por lo que le daba, como dice, se le hubiera ocurrido, sino porque en el único en quien hay salvación es en Jesucristo. Y tenía que predicarles que Él sí fue crucificado, pero Él también ha resucitado, para luego hablarles de la salvación, de que un día también moriremos, pero los que estamos en el Señor resucitaremos. Ahí está el Evangelio, ¿no?, la esperanza, y que estaremos con Él siempre. Entonces eso predicaba Él. Como era lleno de gracia y de poder, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, por una parte les hablaba de Jesús, y por otra parte al mismo tiempo también estaba un enfermo y que imponía las manos. Hacía señales y prodigios, milagros, sanidades, ¿no? Y eso es lo que miraban y todos podían ver. No solamente el mensaje de Esteban, sino también las señales y milagros que hacía en el nombre de Cristo. Cristo ha resucitado y en su nombre es lo que Él hacía. Evidencia de que Cristo está vivo y que está y tiene poder y ha resucitado y está entre nosotros y debemos aceptarle y recibirle. Él está vivo, una señal. Entonces Él hacía sanidades y milagros en el nombre de Jesucristo. Entonces todos podían quizás no entender mucho que alguien haya muerto y resucitado, ¿no?, o entender de que un tal Jesús que nació en Belén pueda ser el Hijo de Dios, el Dios mismo, el Salvador. No era fácil de entender. Menos para los judíos, quienes habían sido de los fariseos, los grupos que lo habían más bien mandado como dice, los que lo habían acusado falsamente ¿a quién? A Jesús, y lo habían crucificado. Y más bien estaban contrarios porque lo tildaban de ¿qué? De un blasfemo, que en nombre por obra de Belcebú hacía milagros y señales, que no era para nada un enviado de Dios, nada, menos el Mesías que los judíos estaban esperando. De ello es lo que Esteban estaba entonces predicando. Entonces llevaba el mensaje de arrepentimiento y de que el único que nos puede salvar es Dios por medio de Cristo, pero al mismo tiempo hacía señales y prodigios. Esteban, ahí nos dice, Lucas nos describe que esos prodigios y señales, ¿cómo eran? Hacía, dice, versículo 8, hacía, ¿qué hacía? ¿Qué dice el texto? El versículo 8. Hacía, entonces los prodigios y señales entre el pueblo eran grandes. Lucas tiene
esa cualidad de describir a través de un adjetivo, ¿no? Grande, dice. Hay otros escritores que dicen que Jesús hacía prodigios y señales, o los apóstoles hacían prodigios y señales, o en su momento Pablo hacía prodigios y señales, ¿no? Pero respecto de Esteban, Lucas tiene, ¿no?, por el Espíritu Santo que hacía grandes prodigios y señales, ¿no? ¿Qué tipo de cristiano, de hombre era este Esteban, ¿no?, que tenía ese poder y era lleno de gracia para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo? Entonces, quizás su mensaje no se le podía entender, o se le podía por ahí decir: yo no entiendo este mensaje, ¿no? Pero las señales que hacía, es decir, un cojo que es sanado, un loco que es liberado, eso quizás nadie se atrevía a ¿qué? A refutar. Su mensaje quizás no era tan entendido, ¿no? No es porque Esteban predicaba mal, sino que el Evangelio parece una locura, ¿no? Ni aunque las personas tenían y creían en muchas otras cosas que son peores, inentendibles, pero lo que sí no podían quizás contradecirle o decir es esas señales que ellos mismos miraban, que ellos mismos eran testigos. Ellos eran testigos de enfermos son sanados, lo que son endemoniados son liberados. De eso quizás no podían decir más. ¿Qué pasó? En el versículo 9 nos dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y también de los de Cirene, y también los de Alejandría, y luego de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Una vez más, ¿no?, como dice el pastor Elías Derecho, Chanaki diría varios contra uno. ¿Qué diría? Esos son unos abusivos, diría, ¿no? Abusivos sería la palabra. Varios contra uno, mira. De la sinagoga llamada de los libertos, y ahí tenemos unos ahí. También de los de Cirene, otro grupo. También de Alejandría, otro grupo. De Cilicia, otro grupo. Y de Asia. ¿Y para qué? Para disputar ¿con quién? Con Esteban. Como que todo contra Esteban. Todo, entonces no compartían lo que Esteban estaba predicando. No creían, no compartían. Más bien estaban en contra de las enseñanzas y de la predicación de Esteban. Pero Esteban es el que estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Estaba predicando acerca de la verdad, que es Jesucristo, y todo lo que Jesucristo había enseñado y a mandar a discipular y a enseñar, comenzando de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y este hombre obediente es uno de ellos que se está predicando, Esteban. Pero ¿cuántos, mira, se oponen? ¿En dónde estaban? Se levantaron unos de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué es una sinagoga? Son los lugares de reunión de los judíos. Los judíos, lugares de reunión eran en las sinagogas. En cada lugar había sinagoga. En un pueblo, en una región había sinagoga. Y ahí se reunían los judíos, justamente para hacer una lectura de los mandamientos de Dios. Leer para ellos lo que es la ley, los salmos y los profetas. Y todavía muy centrado también en ¿qué? En la ley, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Lo que conocemos como la Torá, ¿no?, o el Pentateuco, que ya hemos estudiado también varios en los estudios bíblicos, ¿no? Entonces, aquí estaban en la sinagoga.
Y entonces se levantaron varios grupos para decir, y con su voz de protesta en contra de Esteban. Uno de ellos era el grupo de los libertos. ¿Quiénes eran estos libertos? Dice, eran judíos que fueron en un primer momento prisioneros, dice, de guerra de los romanos. ¿Quién era el imperio que gobernaba en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles? Era el imperio romano. Roma, a todos los que podían ser peligrosos o eran sediciosos o iban en contra de Roma o eran un peligro, que los perseguían, los podían crucificar o en el menor de los casos lo podían encarcelar. Y entonces vemos, y Pilato era en Jerusalén uno de ellos, ¿no? De que es representante de Roma, ¿no? De que mandara a alguien a encarcelar o a azotar, diferentes castigos. La máxima pena era la pena de muerte, y en la cruz era la más ¿no? la más horrenda o la más denigrante, ¿no? Mandar a crucificar a alguien era lo más denigrante que los romanos tenían como pena. Entonces aquí tenemos a los libertos, que en un momento, por algunas razones seguramente dice contra Roma, habían sido encarcelados, pero luego fueron más adelante dejados en libertad, seguro. Muchos de ellos, ¿no? Sus casos los liberaron. A ese grupo de judíos se le conoce como los libertos. Entonces, Lucas también lo describe y conoce que existía en ese tiempo este grupo de los libertos. Si habla de libertad, son los que antes los romanos lo tenían encarcelados, pero ahora están en libertad. También estaba el grupo de los de Cirene, también de los de Alejandría. Los de Cirene era otro grupo ubicado en Libia, en la región de Libia. Todos actualmente ahí en ese momento estaban en Jerusalén, que era el centro de la religión del judaísmo, en Jerusalén, donde ahí estaba el sumo sacerdote. Ahí estaba también el templo. Entonces, todos los que decían creer en Dios y practicar la religión judía, entonces iban a Jerusalén en algún momento. Entonces, en Jerusalén había de diferentes lugares, pero todos ellos habían abrazado la religión del judaísmo. Entonces, ahí están los de Cirene, están los de Alejandría también, otro grupo, que ellos son de la región de Egipto. Egipto está al sur de Jerusalén, ¿no? Es otra nación. Desde ahí también habían venido otras personas más, ¿no? Seguramente a Jerusalén a seguir preparándose, o a ir al templo, o recibir una doctrina teológica por encargo o por medio de los fariseos, ¿no? También estaban los de Cilicia y de Asia, que también es la parte de Asia Menor, actualmente Turquía. Entonces, diferentes regiones que no solamente alejadas de Jerusalén venían a Jerusalén, ya sea para ir al templo y ya sea para ser adoctrinados mucho más en las leyes de Dios. Pero ellos, ¿qué hacían? Disputaban, dice, con Esteban. Disputaban, seguramente le harían preguntas. Y puede que alguien en un momento nos pregunte también, ¿no? Si le decimos o saben algún familiar, alguna persona de que somos evangélicos, entonces también pueden disputar contra nosotros. Seguramente nos van a hacer preguntas, o por qué ustedes creen esto, por qué practican esto. Nosotros no creemos, o nosotros creemos en otra cosa, o en nuestra práctica de otra manera.
así de esa manera, ¿no? Se puede disputar. Entonces todos ellos disputaban con Esteban. No disputaban entre ellos, sino todos con Esteban. Es decir, para los de Liberto, Cirene, Alejandría y Cilicia y Asia, podríamos decir que su doctrina era parecida, ¿no? Digamos, como dice, entre ellos no había quizás pocas diferencias. Ahora también entre las denominaciones hay la doctrina, quizás hay unas pocas diferencias, quizás la mayor diferencia está en la práctica, ¿no? En cómo realizan los servicios, quizás la diferencia se nota ahí más, pero en la doctrina quizás se predica de lo mismo, la doctrina básica, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y que somos salvos por gracia, ¿no? En arrepentimiento por medio de la sangre de Cristo. Entonces, entre ellos posiblemente no había mayores disputas, ¿no? Pero el que tenía un evangelio, o el evangelio que predicaba Esteban, eso es lo que les llamaba la atención y no entendían, o no entraba en sus razonamientos, y menos en sus corazones. Como dice, ¿qué está hablando este, no? O qué atrevido este que se ha venido a hablar esto aquí a la sinagoga, ¿no? Hablar de un Jesús que ha resucitado, que Él es Salvador. No, nosotros más bien esperamos al Mesías, ¿no? Que han predicado los profetas, y comenzaban a contradecir. Pero Esteban dice, les explicaba, ¿no? Seguramente una pregunta que les hacían, le respondía, y les hablaba y les daba detalles y razones de su fe. Y en el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir, aunque eran varios, dice, todo contra uno. Ese uno contra todos los estaba derrotando, ¿no? Como dicen, ¿no? En explicarles el evangelio, ¿no? Y en también decirles de que ellos, por más que conozcan la ley, están alejados de Dios, ¿no? Tienen que volverse a Dios, tienen que arrepentirse, y el único que lo puede cambiar y salvar es Jesucristo. Ese era su mensaje. Entonces no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y los demás estarían expectantes, ¿no? El pueblo, los demás que habían asistido ese día estarían, ¿quién gana? ¿O qué es esto? Estarían, ¿o qué tal hombre de Esteban, de que todos le hacen preguntas por aquí y por allá, pero a todito está dando respuesta, ¿no? Está hablando el evangelio, no se está, como dice, acobardando, sino les está más bien hablando con poder acerca de Jesús. Entonces no podían resistir a esa sabiduría del Espíritu con que hablar. Entonces, ¿qué hicieron? Que dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto parece conocido, ¿no? Como no le pusieron delante del pueblo, no lo pudieron ganar con sus argumentos, y tampoco podían contradecirlos, porque el pueblo decía no. El pueblo podría decir, nosotros si hemos visto algo, hemos visto las señales y milagros que hacía este varón, y lo que enseña también hemos escuchado, pero algo que nosotros somos testigos de esos prodigios y señales que hace. Entonces este grupo de los libertos, de los Cirene, de Alejandría, todos ellos juntándose, querían a como de lugar hacer callar a Esteban, sacarlo a Esteban, destruir a Esteban. ¿Qué hicieron? Como no había por aquí ni por allá cómo acallar, cómo sacar a Esteban, cómo deshacerse de Esteban, entonces ellos, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Al parecer, estos hombres tenían las mismas tácticas que tenía Anás y Caifás en su tiempo contra Jesús, que también ellos buscaron testigos falsos para acusar ante Pilato, ante las autoridades. También los Anás, Caifás y el Sanedrín también contrataron testigos falsos. Aquí también dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. A ver, ¿quién puede leer Mateo 26, 59? Mateo 26, para un poco